Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, tal como sugiere nuestro titular, sorpresa total. Ande llama a Kerem y lo deja boquiabierto. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de ese momento épico que ha revolucionado las redes sociales y tiene a todos hablando. Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas inesperadas del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto se va a poner muy bueno. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante suceso, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajito. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles siempre la información más jugosa y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y traerles contenido de calidad. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, o mejor dicho, a revivir ese instante que causó un revuelo monumental. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a millones con su química en la pantalla de Senkalkap, han sido objeto de constante escrutinio mediático desde que su relación se hizo pública. Han pasado por altibajos, especulaciones, rumores de ruptura y, por supuesto, momentos de pura adoración por parte de sus seguidores. Pero lo que sucedió recientemente, de la mano de una llamada telefónica inesperada de Hande a Kerem, es algo que nadie vio venir. Imaginen la escena. Kerem seguramente inmerso en sus proyectos, quizás revisando guiones, disfrutando de un café matutino, o quién sabe, tal vez relajándose después de un largo día de trabajo. De repente el teléfono suena. Un número que quizás le resulta familiar, pero la sorpresa viene al ver quién es. Hande. Y no solo eso, sino el motivo de su llamada, o la forma en que se desarrolló, fue lo que desató la genuina incredulidad en él. Los detalles exactos de la conversación son un misterio, por supuesto, el mundo del espectáculo siempre guarda sus secretos mejor guardados. Sin embargo, las reacciones, los gestos, los comentarios posteriores de personas cercanas a ellos, y las publicaciones en redes sociales, nos han dado suficientes pistas para reconstruir este rompecabezas. Las especulaciones iniciales apuntaban a algo trivial. Quizás un olvido, una pregunta rápida sobre un detalle logístico, o una simple muestra de cariño. Pero los rumores que comenzaron a circular, alimentados por paparazzi y fuentes anónimas, sugirieron algo mucho más grande. Se hablaba de que Hande, en un acto impulsivo, había tomado la decisión de darle una noticia sorprendente a Kerem. ¿Qué tipo de noticia podría dejar a un galán como Kerem Bürsin, acostumbrado a las cámaras y a la fama, completamente boquiabierto? Pensemos en las posibilidades. ¿Podría ser algo relacionado con un proyecto profesional conjunto que se ha concretado de repente? Hande y Kerem tienen una química tan palpable que la idea de verlos juntos en un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie o incluso un anuncio, emociona a muchísimos. Tal vez Hande le propuso una idea audaz, un proyecto que siempre habían soñado hacer juntos, y lo hizo de una manera tan inesperada que Kerem se quedó sin palabras. Imaginen la intensidad de ese momento, la chispa creativa que podría surgir de una propuesta así. Otra línea de especulación, y quizás la que más revuelo causó, es la posibilidad de que la llamada tuviera un tinte más personal. En el mundo de las celebridades, las sorpresas suelen venir envueltas en un halo de misterio y romanticismo. ¿Será que Hande tenía preparada una sorpresa para Kerem? ¿Un viaje sorpresa, un regalo extravagante, o quizás un anuncio relacionado con el futuro de su relación? La verdad es que la imaginación de los fans vuela, y no es para menos, con una pareja tan carismática. Los comentarios en las redes sociales explotaron con teorías, que si planeaban una boda secreta, que si estaban esperando un bebé, que si habían decidido mudarse juntos a otro país. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro por las escasas pero reveladoras imágenes y testimonios que han surgido, es la reacción de Kerem. Se le ha descrito como visiblemente sorprendido, con una expresión de incredulidad mezclada con alegría y, por qué no decirlo, quizás un poco de caos controlado. Algunos testigos presenciales que por casualidad se encontraron cerca de él en ese momento, han relatado que lo vieron con el teléfono en la mano, con una sonrisa que se iba ensanchando gradualmente y luego una risa nerviosa.
Es la clase de reacción que buscamos en un vídeo así. Es la autenticidad, la emoción pura que traspasa la pantalla. Y. Aquí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué hace que una llamada telefónica, algo tan cotidiano, se convierta en un evento mediático de tal magnitud? La respuesta es simple: la conexión que Ande y Kerem han forjado con su público. Ellos no son solo actores, son íconos, modelos a seguir, y para muchos, una fuente de inspiración en el amor y en la vida. Cuando algo así sucede, trasciende el mero cotilleo y se convierte en un reflejo de sus vidas, de sus sentimientos, y de la relación que, a pesar de las presiones externas, parece seguir floreciendo. Además, no podemos subestimar el poder de las redes sociales en la era digital. Una sola publicación, un comentario, un retweet, pueden desatar una cadena de reacciones que llega a millones de personas en cuestión de minutos. Y cuando se trata de Ande y Kerem, el fandom es inmenso y extremadamente activo. Cada pequeño detalle de su vida se convierte en tema de conversación, en meme, en tendencia. Esta llamada, en particular, se convirtió en el epicentro de una tormenta de especulaciones y deseos de que todo fuera algo positivo. Pensemos en el impacto que tiene este tipo de noticias en la percepción pública de las celebridades. Les humaniza. Ver a Kerem, un hombre que proyecta seguridad y carisma, completamente sorprendido por una llamada de Ande, nos recuerda que incluso las estrellas de cine tienen sus momentos de vulnerabilidad, de asombro, de sorpresa genuina. Es esa humanidad la que nos hace conectar con ellos a un nivel más profundo. Y hablando de Ande, su audacia al realizar esta llamada, sea cual sea el motivo, habla mucho de ella. Demuestra una personalidad decidida, alguien que no teme tomar la iniciativa, que se atreve a romper con la rutina y a sorprender a la persona que ama. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que son objeto de atención pública, se nutren de gestos inesperados y de momentos de espontaneidad. Ahora, si me preguntan mi opinión personal, y como siempre les ofrezco mi perspectiva más sincera, creo que la sorpresa de Ande a Kerem fue algo que renovó la chispa y la emoción en su relación. En un mundo donde todo parece estar planeado y a menudo bajo escrutinio, un acto de espontaneidad como este es invaluable. No importa si fue una propuesta de negocio, un viaje sorpresa, o simplemente una declaración de amor en un momento inesperado, lo importante es que generó esa reacción tan buscada, la sorpresa total. Hemos visto muchas parejas de celebridades que sucumben a la presión mediática, que terminan sus relaciones ante la constante exposición. Pero Ande y Kerem, a pesar de todo, parecen tener una conexión que va más allá de las cámaras. Y este tipo de incidentes, lejos de ser una molestia, parecen fortalecer ese vínculo, dándoles historias que contar, recuerdos que atesorar, y sobre todo, la certeza de que se tienen el uno al otro para sorprenderse y alegrarse mutuamente. Imaginen la conversación después. La emoción en los ojos de Kerem, las risas compartidas, la planificación de lo que sea que haya sido la sorpresa. Estos son los momentos que hacen que una relación sea especial, los que alimentan la llama y la mantienen viva. Y nosotros como espectadores tenemos el privilegio de ser testigos de estas pequeñas grandes historias que, aunque a veces envueltas en misterio, nos dejan una sensación de esperanza y de que el amor, incluso en medio del caos de la fama, puede triunfar. El misterio de la llamada es, en sí mismo, un gancho que mantiene a la audiencia enganchada. La especulación es parte de la diversión. Y aunque nunca sepamos los detalles exactos, la imagen de Kerem Bürsin, el ídolo, quedando boquiabierto por una llamada de Hande Erçel, es una imagen poderosa. Es una imagen de conexión, de sorpresa, de un toque humano en un mundo a menudo impersonal. Y para concluir, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos desgranado hoy. Hemos hablado de la impactante llamada de Hande a Kerem que dejó a este último completamente sorprendido. Hemos explorado las diversas teorías y especulaciones que han surgido a raíz de este evento, desde proyectos profesionales hasta sorpresas personales. Hemos analizado cómo este tipo de sucesos, a pesar de ser parte del mundo del espectáculo, humanizan a nuestras celebridades y nos recuerdan la importancia de la espontaneidad y la conexión en las relaciones. Y hemos reafirmado la fuerza del vínculo entre Hande y Kerem, un vínculo que parece salir fortalecido de cada desafío y de cada sorpresa. De verdad, espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté investigándolo y preparándolo para ustedes. Fue un placer sumergirme en esta historia y compartirla con mi comunidad. Y ahora, como siempre, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido la sorpresa de Hande?
¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios abajito. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por dedicar su tiempo a verme y escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más sorpresas. Hasta la próxima.